Vamos a saludar ya con nuestro primer invitado el día de hoy, Patricio Donoso, lo habíamos dicho, segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional. Gracias por acompañarnos. Buenos días. Muchas gracias, Sofía, por la invitación. Un gusto estar aquí y, por supuesto, le quiero felicitar por su notorio embarazo y, por supuesto, que Dios le ayude con su niña. Muchísimas gracias. Bueno, vamos a empezar con el tema planteado para el día de hoy. Es que se conocieron ya las reformas al Código Tributario, al Código Monetario y Financiero. Se entregaron el día viernes, usted la recibió de hecho, pero ayer se trataron ya en el CAL. ¿Qué es lo que sigue? Porque es un tiempo corto para analizar un texto bastante largo que contempla muchos temas. Son 30 días en total, nos quedan ya solo 25, hay que cumplir 5 pasos. El primero lo hizo ayer el CAL, no solamente calificando el proyecto de ley de urgencia económica, sino direccionándolo a la Comisión de Régimen Económico, en la cual estoy yo. El segundo paso es, por supuesto, vamos a establecer hoy día mismo una agenda y recibir en el primer debate, así denominado en la comisión, a los ministros, al de Finanzas, al de Producción Petrolera, a la directora del SRI y también a los actores privados, cámaras de producción, sindicatos y todo aquel ciudadano o grupo que quiera decir algo con respecto a esta ley. Luego pasará al plenario legislativo, que es el tercer paso. El cuarto paso será recoger esas observaciones emitidas por el plenario y el quinto paso será el debate final y aprobación de la ley. Ahora, es importante pues conocer cuáles serían las posibles dudas que tengan los legisladores con respecto a este proyecto. ¿Qué se les va a preguntar a los exponentes de esta ley, a los proponentes de esta ley que ha sido denominada de crecimiento económico? ¿Cuáles son las expectativas que se tienen sobre el crecimiento de la economía del país, precisamente? Si bien se eliminan los aranceles con respecto a los teléfonos inteligentes y a los celulares, hay cierto costo vía IC, es decir, impuesto a los consumos especiales de telefonía. Eso deberá aclararnos el ministro en su comparecencia. Y también el tema de los préstamos hipotecarios al 4.99% a 25 años plazo. Hay cosas positivas, por ejemplo, la eliminación de la absurda figura del anticipo del impuesto a la renta, que le quita, sobre todo a la pequeña y mediana empresa, capital de trabajo y hace que absurdamente, eventualmente se paguen impuestos aun cuando no hubieron utilidades, renta. Ese es un tema positivo, como también, y esto es importante, disminuir la capacidad discrecional del gobierno en cuanto a mover el presupuesto en un 15%, bajará, de acuerdo al proyecto, a un 5%. Eso es bueno. Además, por supuesto, el generar la autonomía que el Banco Central requiere para que no se tome el gobierno dineros del Banco Central y, por supuesto, afianzar la dolarización. Esto en cuanto a la reforma al Código Monetario y Financiero. Sobre el Banco Central, quizá es uno de los temas que menos cercano se le hace a la ciudadanía. ¿Qué es lo que ha estado sucediendo hasta el momento? Que el Estado le pide, el gobierno, el Ministerio de Finanzas le pide, cada de cuando en cuando, dinero al Banco Central. Estos fondos que conforman precisamente la estabilidad económica del país tienen que estar asegurados. Para ello, el Banco Central necesita autonomía, es decir, quienes dirijan el Banco Central no deben tener ni proceder del gobierno de ninguna manera. Eso es clave para una economía que pretende ser sana y, por supuesto, controlar el déficit fiscal y, sobre todo, Sofía, controlar la adquisición de deuda. Ahora, en otro de los detalles de la normativa se dice que se va a procurar que los que más tienen, más paguen y con esta contribución de las empresas con mayores ganancias del país. ¿De acuerdo con esto? El proyecto establece una contribución por 3 años a X número de empresas, básicamente, y lo digo con frontalidad, a 1.614 empresas que tienen ingresos por sobre los 10 millones de dólares. Allí el Estado piensa recaudar 151 millones por año, que en los 3 años de la contribución que usted hace referencia, Sofía, serían más o menos 453 millones de dólares. En mi opinión, ahí está el grueso de la recaudación. Por tanto, esto, si bien podría afectar en alguna medida porque el precio o el costo siempre se transfiere al último usuario, pero claro, son empresas que ganan por sobre los 10 millones de dólares. El resto, aquellos que ganan hasta $1 millón o facturan, no tienen esa contribución especial. Los otros temas incluyen pues algunas reducciones de aranceles para sectores productivos, sí, para tablets y computadoras, que usted ya lo decía. ¿Cómo se analiza esto desde la Asamblea? Se analiza muy bien porque el celular ya es de uso común de la gente.
casi no hay ciudadano mayor de edad, incluso menor de edad, que no tenga un celular. Y el envío de datos de los teléfonos inteligentes deben tener un costo menor para ayudar a la vida del ciudadano. Por supuesto que sí, todos los estudiantes tienen y por supuesto esa juventud requiere apoyo. Por eso es que estoy de acuerdo con la remisión de los intereses y multas de los créditos educativos. Hay muchos jóvenes que no han podido pagar ese crédito educativo y el proyecto, yo voy a apoyar esa parte, por supuesto, de la remisión de intereses y multas a esos. Pero ahí no hay una contradicción en lo que usted mencionaba anteriormente, el tema de los impuestos a los planes celulares. Así es, por eso es que en la comisión vamos a recibir al ministro de Economía, Richard Martínez, para que nos explique este tema y tener un poco más claro. Para eso son los debates, para eso es la acción de la Comisión de Régimen Económico y por supuesto hay que escuchar a todas las partes. Y yo voy a pedir hoy día mismo, cuando hagamos la agenda, que acudan también los representantes de las cámaras de la producción, de los sindicatos, y siempre me faltará a mí, lo digo en forma directa, siempre me faltará a mí una profunda reforma laboral. 5 millones de ecuatorianos, Sofía, están desempleados, subempleados o viven en informalidad. 82,000 jóvenes se incorporan al mercado laboral todos los años. Ya es hora que ciertos dirigentes sindicales, no todos por suerte, se preocupen no solamente de los derechos de los trabajadores, sino de los derechos de los no trabajadores, aquellos que necesitan oportunidades, podrían ganar, por ejemplo, con un debate serio, dignidad, dinero y por supuesto la experiencia que les va a ser requerida años más tarde. Pero también se va a enviar una reforma laboral ya en los próximos días. O sea, va a haber tiempo para el análisis de esto, pero todavía no ha sido planteada. Por eso lo que ha sido planteada es la paralización. Usted tiene razón, pero hice referencia a conciencia porque sí quiero, si es mecanismo de presión para que el gobierno en efecto presente reformas a un código laboral que data de 1938, son 81 años que no se han hecho sino pálidas reformas y es hora de hacer lo que hicieron colombianos, peruanos y chilenos, fortalecer al sector privado para que contrate más gente, es que de eso se trata. Hay algunos que se molestan, algunos que creen que queremos precarizar el trabajo, todo lo contrario. Queremos facilitar para que las empresas puedan contratar más gente. Bueno, vamos a continuar revisando también algunos detalles de la Ley de Crecimiento Económico, que es la que en este momento está también en análisis, ¿no? Ahí hay algunos impuestos a bebidas azucaradas, por ejemplo, también el tema de las fundas plásticas, que como veíamos da 21 millones de dólares la recaudación, este dato lo daba a diario El Telégrafo. ¿Cómo será la discusión en el Parlamento? Porque ahí también habrán grupos que se opongan pues a poner estos impuestos. Así es, y en ese debate cada cual dirá lo que piensa. Yo personalmente creo que está bien aquello de los 21 millones de dólares inherentes a las fundas plásticas. Estoy de acuerdo. Esta es una tendencia mundial y hay que estar acorde con los tiempos. Estoy plenamente de acuerdo. Como también estoy de acuerdo en que ya no se tengan que hacer 12 declaraciones del impuesto al valor agregado al año, sino solamente 2, es decir, una semestral. Esto facilita la vida de las empresas y por tanto de los ciudadanos. Hay otros temas, por ejemplo, el tema de la deducción de gastos personales. Hay oposición de algunos sectores con respecto a esto, pero son ingresos de todos modos altos que, como lo veíamos por acá, solamente 10,000 personas en el país perciben ingresos sobre los 100,000 dólares anuales. Entonces, así es. ¿Cuáles van a ser los rangos de la discusión en este sentido? Yo personalmente creo que tiene su cierta lógica cuando estamos hablando de que vivimos una crisis. Y sin duda alguna quienes más tienen deben aportar más. Es discutible el tema, sin embargo, no es descabellada la idea de que aquel que gana por sobre 100,000 dólares, que es bastante, pues no haga un descuento de 14,500 dólares para el cálculo, no es que es completo ese valor, sino que es para el cálculo del impuesto a la renta en la tabla que por supuesto todos tenemos que manejar. Por tanto, no le veo mayor problema a ese tema, sin embargo, estamos abiertos a debatirlos. En principio, nosotros estamos en contra de nuevos impuestos, sin duda alguna. Creemos que la curva del AFER es importante analizarla. La curva del AFER dice que hay un momento dado en que los impuestos suben y la recaudación baja. Por tanto, hay que aumentar la recaudación vía mayor actividad comercial, mayor actividad productiva. Es decir, baja la productividad, ¿no? Exacto, y los comercios son aminorados, se contrata menos gente, hay menos inversión, tanto nacional como extranjera, y menos generación del empleo. Hay que bajar los impuestos para que la recaudación sea mayor. Eso dicen todos los expertos.
Ahora, cuando hablamos del impuesto de salida de divisas que se reduce, pero para un sector específico que es la materia prima y los bienes de capital. Esto, en opinión de los empresarios, es positivo, aunque ellos estaban optando por una eliminación total de este impuesto. Yo siempre he bregado porque ese impuesto tiene que eliminarse. Pero para todos. Sí, el expresidente Correa pensó que poniendo un impuesto a la salida de divisas iba a evitar la salida de las divisas. No, señor Correa, lo que hizo es encarecer la salida de divisas. El dinero salió. Mire, Sofía, el inversionista es como el turista, solamente va a donde lo tratan bien. El turista no va a donde lo pueden matar, el capital no va a donde lo pueden confiscar. Y eso de restarle un 5%, ya sea de entrada o de salida, porque todo lo que entra tiene que salir, es una barbaridad. Por eso es que los inversionistas prefirieron ir a Colombia, a Perú y a Chile. Hay que eliminar. Y si es paulatino, pues hagámoslo, pero hay que eliminar un impuesto que encareció todo en un 5%. El presidente Correa tuvo la habilidad, entre comillas, de devaluar el dólar en el Ecuador a 95 centavos. Pero hay algunos expertos económicos que también manifiestan que, por ejemplo, un impuesto a la salida de divisas frena que salgan los capitales y cuida la dolarización. No, ese es el error, pues creer que porque se pone un impuesto del 5% los capitales dejan de salir. ¡Qué contradicción! Hay algunos detractores de estas formas de opinar nuestras que dicen que el dinero ha salido. Claro que ha salido, por lo tanto, ¿qué contradicción? Por un lado dicen que el impuesto a la salida de divisas frena la salida de divisas y por otro lado dicen que han salido 30, 40 mil millones de dólares. Sofía, créame, los capitales salen aun cuando cueste 5% sacarlos. Salen porque hay inseguridad jurídica, salen porque se hacen reformas permanentemente, como hizo el gobierno anterior, 20 reformas tributarias en 10 años. Cuando no hay seguridad jurídica, cuando no hay certezas, el capital sale aun cuando cueste. Por eso digo que Correa lo que logró es encarecer la salida de divisas, no evitar que salgan. Tenemos también el tema de lo que se graba a las plataformas digitales como Netflix, Spotify y demás. También hay queja de estos sectores, de estas empresas internacionales, sin embargo, si pagan impuestos en otros países. Así es, yo creo que se debe pagar impuestos de toda actividad productiva, porque eso es lo sano en economía. El que más gana, más paga, el que gana poco, paga poco, y el que gana una cantidad menor de determinado rubro no debe pagar, pero todos debemos ampliar ese universo de contribuyentes. Para finalizar, y pues pasando a otro tema, el día de ayer también se tomó una resolución desde la Asamblea Nacional de no pagar sueldos a varios legisladores que están afiliados en la Embajada de México y pues en este sentido, ¿qué pasos siguen? ¿Ellos pierden su condición de legisladores? No. Es una suspensión provisional. Porque eso es lo que corresponde. El legítimo derecho a la defensa hace que, y así lo propuse, sean recibidos por el CAL el día de mañana jueves. Tienen todo el derecho a defenderse y a decir su opinión. Y esa suspensión a la que usted hace referencia es provisional hasta ver qué es lo que está pasando en la situación, sobre todo de 3 legisladores que están en la Embajada de México. En cuanto al otro legislador que está privado de la libertad, su caso es definitivo y la suspensión, por lo menos hasta que esclarezca su tema jurídico y la privación de la libertad estará ¿Pero es la primera vez que se hace esto de suspenderle el sueldo a un legislador? No, también se lo hizo por requerimiento precisamente del CAL cuando el caso de Esperanza Galván en el año 2016, resolución número 100. Por lo tanto, eso valió de argumento para hacer esta suspensión provisional porque tienen derecho a la defensa. Asambleísta, ya para finalizar, está corto de tiempo, pero sí quisiera tocar este tema. Durante las protestas se evidenció pues una crisis también de institucionalidad e incluso un rechazo a todas las instituciones desde algunos sectores, ¿no? Entonces, la Asamblea también entra entre esas instituciones que tienen una baja popularidad y muchos proponían, por ejemplo, que se baje el número de legisladores, que se les baje los sueldos y demás. ¿Qué opina usted al respecto? No es posible que incendien la Contraloría y la solución sea bajar el número de legisladores. No es posible que apedreen una ambulancia y motobombas del cuerpo de bomberos y la solución sea bajar el número de legisladores. Hay que ponerse en el justo medio. Aquí lo grave fue el vandalismo y esa inusitada violencia de ciertos infiltrados que incendiaron edificios, secuestraron alcaldes, privaron de agua potable a la ciudad de Ambato. Eso es lo grave. Y yo del plenario manifesté que deben tener castigo aquellos que cometieron la torpeza, por ejemplo, de apedrear una motobomba y una ambulancia. Pero el gobierno dice que el gobierno, el Ejecutivo, está haciendo un esfuerzo de reducir gastos. ¿La Asamblea también lo está haciendo? Ya lo hemos hecho en 2 ocasiones.
¿Y qué va a seguir de ahora en adelante? ¿Cuáles van a ser las otras formas en las que la Asamblea Legislativa también colabore y pueda recuperar la confianza también de la ciudadanía? Bueno, no hay Congreso en el mundo que tenga buena calificación, porque en el Congreso están todas las vertientes políticas y ahí es donde se dan las discusiones de orden político más álgidas y complejas. Por lo tanto, eso es conocido. Ya soy yo legislador 6 años y medio. Lo segundo, lo que hay que hacer es, lo que hago yo, mil perdones que me ponga de ejemplo, no faltar nunca a un plenario legislativo, actuar y ganar el sueldo como corresponde. Es que sí llama la atención, por ejemplo, la Comisión de Régimen de los Trabajadores, que no ha podido ni siquiera sesionar, que ha tenido muchísimos problemas. Ya sesionaron. En este sentido, pero se han demorado bastante, han tenido muchas dificultades. Es decir, nosotros como ciudadanos conocemos a un grupo de legisladores, entre los que se encuentra usted, Gracias. Pero son 137 y a muchos de ellos ni siquiera se los ve a veces en el plenario. Sofía, toda moneda tiene dos caras. La una cara es la que vivimos en el régimen pasado. Se elegían a los miembros de las comisiones en un minuto, no en dos, en un minuto, todos de un mismo movimiento político y por supuesto funcionaba bien porque todos eran del mismo movimiento político. Esa es la una cara de la medalla. La otra cara es aquella democrática, donde los actores de esas comisiones son de diferentes partidos. Hay más democracia. Claro que hay más dificultad en ponerse de acuerdo, pero eso es más democrático. Yo, si debo escoger entre la primera cara de la moneda y la segunda, escojo la segunda. Pero no se les debe exigir a los que no trabajan Sí, ahorita claro, que trabajen más. Por supuesto que sí, soy de los que más he presionado para que funcionen. Ya se reunió esa comisión, ya está funcionando, ya dio un paso al costado la legisladora que la presidía, por tanto son buenas noticias. Pero también hay que decir la verdad, existen 13 comisiones legislativas permanentes, 11 están funcionando muy bien, ahora se está incorporando una 12ª, por tanto estas son las cosas positivas dentro del problema que significa, por supuesto, y estoy de acuerdo con usted, que una comisión no haya funcionado. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Es importante pues conocer también la posición desde la Asamblea Nacional y cómo va a ser el análisis de la ley de crecimiento económico que ha sido planteada. Nos vamos a una pausa y volvemos enseguida.